Tenía solo 8 años cuando el mundo se le cayó encima. Sus padres ya no estaban y nadie vino por él. Quedó completamente solo, pero lo que estaba a punto de suceder, nadie, absolutamente nadie, podría haberlo imaginado. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te dio la espalda? ¿Que todo lo que amabas simplemente se desvaneció? ¿Que ya no quedaba nadie? Nadie que te sostuviera cuando más lo necesitabas. Hoy quiero contarte una historia que va a tocarte el alma. No porque sea fácil de escuchar, sino porque es real. Porque habla de un dolor que muchos conocemos. El abandono. La soledad más profunda. Esa sensación de estar perdido en un mundo que sigue girando, mientras tú te quedas quieto, roto, sin saber cómo seguir. Esta es la historia de Mateo. Un niño de 8 años, ojos oscuros, profundos, como si cargaran un peso que ningún niño debería conocer. Cabello negro revuelto, siempre despeinado porque ya no había nadie que lo peinara. Manos pequeñas, tan pequeñas, que apenas podían sostener todo el dolor que sentía. Mateo vivía en un pequeño pueblo al sur, donde las casas son de ladrillo rojo y las calles huelen a tierra mojada después de la lluvia. Un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen, donde los domingos las familias caminan juntas hacia la iglesia y los niños juegan en la plaza hasta que cae el sol. Pero para Mateo, ese pueblo ya no era un hogar, era solo el escenario de su pérdida. Hacía apenas 3 semanas que había perdido a sus padres. Un accidente, rápido, brutal, de esos que no avisan, de esos que te arrancan todo en un segundo. Su madre, Rosa, una mujer de risa suave y manos cálidas, siempre oliendo a pan recién horneado. Su padre, Tomás, de voz grave y abrazos fuertes, que lo levantaba en hombros y le decía: «Tú eres mi campeón, mijo». Ahora solo quedaba el silencio. Mateo se había quedado con su tía Estela, una mujer de mirada dura y palabras filosas. No era mala, pero tampoco sabía cómo querer. Tenía sus propios hijos, sus propios problemas. Y Mateo era una carga, una responsabilidad que no había pedido. Ella nunca se lo dijo con palabras, pero él lo sentía en la forma en que ella evitaba mirarlo a los ojos, en cómo suspiraba cada vez que él entraba a la cocina, en cómo sus primos comían primero y a él le daban lo que sobraba, en cómo, al caer la noche, escuchaba a su tía hablar en voz baja con su esposo: «No podemos con esto, no podemos con él». Y una noche sucedió lo que Mateo más temía. Ella lo sentó frente a la mesa. La luz de la cocina parpadeaba. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, y con voz fría, sin mirarlo, le dijo: «Mañana te vas. No puedo seguir cuidándote. Te llevaré al orfanato». Orfanato. Esa palabra cayó como una piedra en su pecho, fría, pesada, final. Mateo no dijo nada, solo bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre la mesa. Quiso gritar, suplicar, decirle: «Por favor, no me dejes. Soy bueno, lo prometo». Pero las palabras no salieron. Solo había un nudo en la garganta que lo ahogaba. Esa noche, acostado en el pequeño colchón en el suelo, mirando el techo agrietado, Mateo sintió algo que nunca antes había sentido: vacío. Un vacío tan grande que parecía tragarse todo lo que él era. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese momento en que te das cuenta de que ya no tienes a nadie, que estás completamente solo en el mundo, que nadie te está esperando, que no hay brazos que te abracen, que no hay voz que te diga: «Todo va a estar bien». Esa noche, Mateo lloró, en silencio, porque ya había aprendido que sus lágrimas no le importaban a nadie. Pero algo estaba a punto de cambiar, algo que él no podía ver todavía, algo que estaba moviéndose en las sombras de su dolor, preparándose para entrar en su vida y cambiarlo todo. Porque cuando ya no queda nada, cuando todo parece perdido, es ahí donde los milagros comienzan. Esa mañana, Mateo despertó con el peso del mundo sobre su pecho. La luz del amanecer entraba tímida por la ventana rota, iluminando las paredes descascaradas del cuarto donde había dormido.
Afuera, los pájaros cantaban. El pueblo comenzaba a despertar, pero para él todo estaba en silencio. Se levantó despacio, sus pies descalzos tocaron el suelo frío, sintió el escalofrío subir por sus piernas. Se quedó ahí, sentado en el borde del colchón, mirando sus manos, manos de niño, manos que aún recordaban cómo se sentía sostener la mano de su madre. ¿Por qué me dejaron?, pensó. No era la primera vez que se lo preguntaba. Desde el accidente, esa pregunta lo perseguía. No entendía por qué Dios se había llevado a sus padres, por qué él había quedado solo, por qué nadie lo quería. Su tía entró al cuarto sin tocar la puerta, la mirada fría como siempre. «Apúrate, nos vamos en media hora». No dijo más, solo cerró la puerta con fuerza. Mateo se vistió lento, se puso la misma ropa que había usado el día anterior. Una camiseta gris desgastada, pantalones que le quedaban grandes, zapatos rotos. No tenía nada más. Todo lo que sus padres habían dejado se había perdido, vendido, repartido. Bajó las escaleras. En la cocina, sus primos comían pan con leche, riendo, jugando, ajenos a todo. Él se quedó en la puerta, mirándolos. Nadie lo invitó a sentarse. Nadie le ofreció nada. Era invisible. Su tía apareció con una bolsa pequeña, la puso en sus manos. «Aquí está tu ropa, es todo lo que tienes». Mateo la tomó sin decir nada. Pesaba casi nada, como si su vida entera cupiera en esa bolsa raída. Salieron de la casa. El sol ya estaba alto. Las calles del pueblo olían a tierra seca y a humo de leña. Algunos vecinos los miraban pasar, bajaban la mirada, susurraban. Todos sabían lo que estaba pasando. Mateo caminaba detrás de su tía, con la cabeza baja, apretando la bolsa contra su pecho. ¿Sabes lo que se siente caminar sabiendo que nadie te está esperando al final del camino? Que vas hacia un lugar donde solo eres un número, donde nadie sabe tu nombre, donde nadie te va a abrazar cuando tengas miedo. Llegaron a la parada del autobús. Su tía encendió un cigarrillo. No le habló, solo esperó, mirando hacia otro lado. Mateo se sentó en el borde de la banqueta. Miró sus zapatos rotos. Uno de ellos tenía un agujero en la suela. Podía sentir las piedras del suelo bajo su pie, y entonces una lágrima cayó, luego otra. No podía parar. «No llores», le ordenó su tía sin mirarlo. «Ya eres grande para eso». Pero él no podía parar. El llanto salía sin control, silencioso pero desgarrador. ¿Alguna vez has llorado así? Tan profundo que duele el pecho, tan fuerte que sientes que algo dentro de ti se está rompiendo para siempre. El autobús llegó, viejo, ruidoso, lleno de gente. Subieron. Mateo se sentó junto a la ventana. Su tía se puso al lado, pero mirando hacia adelante, como si él no existiera. El autobús arrancó. Y mientras las calles del pueblo iban quedando atrás, Mateo sintió que dejaba más que un lugar. Dejaba los últimos recuerdos de sus padres. La casa donde había sido feliz, las calles donde había jugado. Todo se iba alejando. Apoyó la cabeza en la ventana. El vidrio estaba frío. Afuera, el paisaje pasaba rápido. Árboles, campos, casas dispersas. Cerró los ojos. Y en su mente aparecieron las imágenes de antes, de cuando todo estaba bien. Su madre cantando en la cocina mientras preparaba la cena. Su padre llegando del trabajo, levantándolo en brazos y haciéndolo girar. Las noches en que los tres se sentaban en el porche, mirando las estrellas, mientras su padre le contaba historias de valientes guerreros. «Tú también eres un guerrero, Mateo», le decía su padre. «Nunca lo olvides». Pero ahora no se sentía como un guerrero. Se sentía roto, vacío, perdido. El viaje duró 2 horas. 2 horas en las que Mateo no dijo una sola palabra. Solo miraba por la ventana, perdido en su dolor. Cuando llegaron a la ciudad, todo era diferente. Más grande, más ruidoso, más frío. Bajaron del autobús. Su tía caminaba rápido. Mateo trataba de seguirle el paso, pero sus piernas cortas apenas podían alcanzarla. Finalmente, llegaron.
Un edificio gris, alto, con rejas en las ventanas, un letrero en la entrada. Hogar de Niños San José. Mateo se detuvo frente a la puerta. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Su tía tocó el timbre. Una mujer de rostro serio abrió la puerta. «Buenas tardes. Vengo a dejar al niño». La mujer miró a Mateo. Lo estudió de arriba abajo. Luego asintió. «Pase». Entraron. El lugar olía a humedad y a desinfectante. Las paredes eran blancas, frías, vacías. Se escuchaban voces de niños a lo lejos. La mujer le pidió a su tía que llenara unos papeles. Mateo se quedó parado en el pasillo, sosteniendo su bolsa. Y entonces su tía se acercó. Se inclinó un poco, pero sin tocarlo. «Pórtate bien, ¿sí?» Eso fue todo. No hubo abrazo, no hubo beso, no hubo un «te voy a extrañar». Nada. Solo esas palabras frías. Y se fue. Mateo la vio alejarse por el pasillo, escuchó sus pasos, escuchó la puerta cerrarse, y se quedó solo, completamente solo. La mujer del orfanato lo tomó del hombro. «Ven, te mostraré tu habitación». Subieron unas escaleras. Llegaron a un cuarto grande con varias literas. Había otros niños, algunos jugaban, otros estaban sentados mirando al vacío. «Esta es tu cama», dijo la mujer, señalando una litera en la esquina. Mateo dejó su bolsa en el colchón. Era delgado, duro. «La cena es a las 6, no llegues tarde». Y se fue. Mateo se sentó en la cama. Miró alrededor. Los otros niños lo observaban con curiosidad, pero ninguno se acercó. Se acostó de lado, mirando la pared. Y en ese momento, en ese instante de absoluta soledad, algo dentro de él se quebró. No lloró, ya no tenía más lágrimas, solo se quedó ahí, vacío, sintiendo cómo el mundo seguía girando, mientras él se hundía en la oscuridad. Pero escucha esto, porque lo que viene ahora, lo que estaba a punto de suceder, iba a cambiar todo. Los días en el orfanato eran todos iguales. Te despiertas con la campana a las 6 de la mañana, te lavas la cara con agua fría, desayunas pan duro con café aguado. Vas a la escuela dentro del mismo edificio, almuerzas, haces tareas, cenas, duermes, y al día siguiente, otra vez lo mismo. Mateo había estado ahí solo una semana, pero sentía que había pasado una eternidad. No hablaba con nadie. Los otros niños intentaron acercarse al principio, pero él se alejaba. Se sentaba solo en el comedor, solo en el patio, solo en su cama. No quería amigos, no quería nada, solo quería desaparecer. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y pedía lo mismo. Con las manos juntas bajo la almohada, susurraba en silencio: «Dios, si estás ahí, por favor, llévame con mis papás. No quiero estar aquí, no quiero estar solo, por favor». Pero Dios no respondía, o al menos eso pensaba él. Era un sábado por la mañana. El sol entraba por las ventanas del comedor. Los niños desayunaban haciendo ruido, hablando, riendo. Mateo estaba en su rincón de siempre, comiendo despacio, sin ganas. De pronto, la directora del orfanato entró al comedor acompañada de un hombre, alto, de unos 50 años, cabello gris en las sienes, ojos claros, serenos, como si cargaran historias antiguas. Vestía una camisa blanca arremangada y jeans desgastados. Tenía manos grandes, trabajadas, de alguien que conoce el esfuerzo. Caminó despacio entre las mesas, mirando a los niños con una sonrisa suave. Mateo lo vio de reojo, pero enseguida bajó la mirada. El hombre se detuvo. Y entonces algo extraño sucedió. El hombre caminó directo hacia él. Se acercó a su mesa. Se sentó frente a él sin pedir permiso. Mateo levantó la vista, sorprendido. «Hola», dijo el hombre con voz cálida. «Me llamo Gabriel». Mateo no respondió. Solo lo miró, desconfiado. Gabriel sonrió. «¿Y tú cómo te llamas?» Silencio. Mateo apretó los labios. No quería hablar. No confiaba en nadie. Gabriel no se inmutó. Se quedó ahí, tranquilo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Está bien si no quieres hablar», dijo finalmente. «Solo quería conocerte».
Se quedaron en silencio unos segundos. Mateo sintió algo extraño, como si ese hombre no estuviera ahí por casualidad, como si lo estuviera buscando. ¿Sabes?, continuó Gabriel mirando por la ventana. Yo también estuve solo una vez, muy solo, como tú. Mateo levantó la mirada. Perdí a mi familia cuando era joven, dijo Gabriel con voz suave, y durante mucho tiempo pensé que ya no valía la pena seguir, que nadie me necesitaba, que estaba completamente solo en el mundo. Hizo una pausa, pero estaba equivocado. Mateo lo miraba ahora fijamente. Algo en esas palabras, algo lo tocó. Gabriel se inclinó un poco hacia adelante. No estás solo, Mateo. ¿Cómo sabía su nombre? Mateo sintió un escalofrío. Sé lo que estás sintiendo, continuó Gabriel. Sé que duele, que sientes que el mundo te dio la espalda, que nadie te ve, pero yo te veo, y vine aquí, porque creo que hay algo especial en ti. Mateo tragó saliva, su corazón latía rápido. ¿Por qué?, susurró finalmente. Su voz era apenas audible. Gabriel sonrió. Porque conozco tu historia, y porque... Hizo una pausa, como eligiendo las palabras. Conocí a tus padres. El mundo de Mateo se detuvo. ¿Qué? Gabriel asintió despacio. Tu papá, Tomás, me salvó la vida hace muchos años. Yo estaba en un mal momento, sin dinero, sin trabajo, sin esperanza, y él, sin conocerme bien, me tendió la mano. Me dio trabajo. Me ayudó a volver a levantarme. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Nunca pude pagarle lo que hizo por mí, continuó Gabriel con la voz quebrada. Y cuando me enteré de lo que pasó, que él y tu mamá habían fallecido, se detuvo, respiró hondo. Supe que tenía que encontrarte. Mateo no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Te he estado buscando desde hace semanas, dijo Gabriel. Fui a tu pueblo. Pregunté por ti. Y finalmente, hoy, te encontré. Se inclinó más cerca. No voy a dejarte solo, Mateo. No voy a permitir que el Hijo del Hombre que me salvó la vida se quede en un lugar como este. Si tú quieres, si me lo permites, quiero llevarte conmigo. Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era real o era un sueño? ¿Estaba Dios finalmente respondiendo sus oraciones? ¿De verdad?, preguntó con voz temblorosa. Gabriela sintió con los ojos brillantes. De verdad, y por primera vez en semanas, en meses, Mateo sintió algo que había olvidado: esperanza. Nos haya agora, o que está prestes a acontecer vaite tocar. Mateo no supo qué decir. Se quedó ahí, sentado frente a Gabriel, con las lágrimas cayendo en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era posible? ¿De verdad alguien había venido por él? Durante toda su vida, durante las últimas semanas que parecían una vida entera, había sentido que era invisible, que no le importaba a nadie, que el mundo seguía adelante sin notarlo. Y ahora, este hombre, Gabriel, un completo extraño que en realidad no lo era tanto, estaba ahí, diciéndole que lo había buscado, que había venido por él, que no lo dejaría solo. Gabriel extendió su mano sobre la mesa. ¿Qué dices, Mateo? ¿Quieres venir conmigo? Mateo miró esa mano, grande, fuerte, llena de callos y cicatrices, una mano que conocía el trabajo, una mano que había sostenido la de su padre. Lentamente, muy lentamente, Mateo levantó la suya y la puso sobre la de Gabriel. Era cálida, segura. Gabriel sonrió, y en esa sonrisa había algo que Mateo no había visto en mucho tiempo: ternura. Entonces vamos, dijo Gabriel. Voy a hablar con la directora, y hoy mismo te vas a casa. ¿Casa? Esa palabra resonó en el pecho de Mateo como un eco lejano. Hacía tanto que no tenía una casa, un lugar donde pudiera ser él, donde alguien lo esperara. Gabriel se levantó y caminó hacia la oficina de la directora. Mateo se quedó sentado con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. Los otros niños lo miraban, algunos con curiosidad, otros con envidia, pero él no les prestaba atención. Solo podía pensar en una cosa: voy a salir de aquí. Pasaron 20 minutos, media hora. Mateo esperaba, nervioso, mordiéndose las uñas.
Y finalmente, Gabriel salió de la oficina, con una sonrisa. «Todo listo», dijo. «Recoge tus cosas». Mateo corrió escaleras arriba, entró al dormitorio, tomó su bolsa, metió su ropa. No tenía nada más. Bajó corriendo. Gabriel lo esperaba en la entrada. Junto a él estaba la directora con una expresión neutra. «Cuídalo bien», le dijo a Gabriel. «Lo haré», respondió Gabriel con firmeza. Salieron del edificio. El sol brillaba afuera. El aire olía diferente, más limpio, más fresco. Mateo respiró profundo. Era libre. Gabriel tenía una camioneta vieja estacionada en la calle, azul desgastada con rasguños y abolladuras, pero funcionaba. «Sube», dijo Gabriel abriendo la puerta. Mateo subió. Se sentó en el asiento del copiloto. Por primera vez en mucho tiempo se sintió importante, como si importara. Gabriel arrancó el motor. La camioneta tosió un par de veces antes de encender. «Te voy a llevar a mi casa», dijo Gabriel mientras conducía. «No es nada lujoso. Vivo en una finca pequeña, a las afueras de la ciudad. Tengo algunos animales, siembro un poco. Es tranquilo, pero es un buen lugar». Mateo miraba por la ventana. Las calles de la ciudad pasaban rápido. Edificios, gente, ruido. «¿Vives solo?», preguntó Mateo tímidamente. Gabriel asintió. «Sí, mi esposa falleció hace 5 años. No tuvimos hijos. Así que, sí, vivo solo». Hubo un silencio. «Pero ahora ya no», agregó Gabriel, mirándolo de reojo con una sonrisa. Mateo sintió algo cálido en el pecho, algo que no sabía cómo nombrar. ¿Era alegría? Condujeron durante 1 hora. La ciudad quedó atrás. Ahora el paisaje era verde, campos abiertos, árboles a los lados del camino, el cielo azul, despejado. Finalmente llegaron. Una casa pequeña, de madera y ladrillo, con un porche al frente, un jardín con flores, un gallinero a un lado, y al fondo, campos de maíz. «Aquí es», dijo Gabriel apagando el motor. Bajaron de la camioneta. Mateo se quedó parado frente a la casa, mirándola. Era simple, humilde, pero había algo en ella, algo que lo hacía sentir bien. «Ven», dijo Gabriel, «te mostraré tu cuarto». ¿Su cuarto? Mateo lo siguió adentro. La casa olía a madera y a café. Había una sala pequeña con un sofá viejo pero cómodo, una cocina con una mesa de madera. Todo estaba limpio, ordenado. Gabriel lo llevó por un pasillo. Abrió una puerta. «Este será tu cuarto». Mateo entró. Era pequeño. Tenía una cama con sábanas limpias, una ventana que daba al campo, un armario viejo, un escritorio, y en la pared, un cuadro con un paisaje de montañas. «Lo pinté yo», dijo Gabriel. «No soy muy bueno, pero me gusta pintar». Mateo se acercó a la cama. Pasó su mano sobre las sábanas. Eran suaves, olían a limpio. «¿Es de verdad mío?», preguntó con la voz temblorosa. Gabriel se acercó, puso una mano en su hombro. «Sí, Mateo, es tuyo. Todo esto es tuyo». Y ahí, parado en ese cuarto pequeño, con la luz del sol entrando por la ventana, Mateo se permitió algo que no se había permitido en mucho tiempo. Creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. Pero algo dentro de él todavía resistía. Porque cuando has perdido tanto, cuando te han abandonado tantas veces, es difícil confiar, es difícil abrir el corazón de nuevo. ¿Y si Gabriel también se iba? ¿Y si esto era temporal? ¿Y si despertaba mañana y todo era un sueño? Esa noche, durante la cena, Gabriel le preparó sopa de pollo con verduras. La puso frente a él en la mesa. «Come tranquilo», dijo Gabriel. «Aquí no tienes que apurarte. No hay prisa». Mateo comió despacio. Estaba delicioso. Hacía mucho que no comía algo tan rico. Gabriel lo observaba desde el otro lado de la mesa con una sonrisa tranquila. «¿Sabes, Mateo? Tu papá me contó mucho sobre ti. Me dijo que eras valiente, inteligente, que tenías un corazón grande». Mateo bajó la mirada. «No me siento valiente». Gabriel se inclinó hacia adelante. «Lo eres. Sobrevivir, lo que has sobrevivido, eso requiere mucho valor». Mateo no respondió, pero algo en esas palabras lo tocó. Después de cenar, Gabriel lo llevó al porche.
Se sentaron en unas sillas de madera mirando el campo. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. ¿Ves esa estrella?, dijo Gabriel señalando hacia arriba. Mateo miró. Esa es la estrella del norte. Siempre está ahí. Aunque haya nubes, aunque haya tormenta, ella sigue ahí, guiando a los que están perdidos. Hizo una pausa. Tú también tienes una luz así, Mateo. Aunque no la veas ahora, está ahí, y yo voy a ayudarte a encontrarla. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz quebrada. No tienes que cuidarme, no soy tu responsabilidad. Gabriel lo miró fijamente. Lo hago porque tu padre me enseñó que la vida no se trata de lo que recibes, sino de lo que das. Y él me dio todo sin esperar nada a cambio. Ahora me toca a mí darte a ti. Mateo no pudo más. Rompió en llanto. Un llanto profundo, liberador. Y Gabriel solo lo abrazó. Lo sostuvo mientras lloraba, sin decir nada, solo estando ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que no estaba solo. Espere, o que vem agora vai mexer con você. Pasaron las semanas, y con ellas, algo comenzó a cambiar en Mateo. Al principio, seguía siendo el niño silencioso, asustado, que miraba el mundo desde lejos. Pero poco a poco Gabriel fue acercándose, con paciencia, sin presionarlo. Lo llevaba al campo, le enseñaba a sembrar, a cuidar las gallinas, a reparar cercas. Por las noches cenaban juntos, y Gabriel le contaba historias. Historias de su vida, de cuando era joven, de cuando conoció a su esposa, de cuando lo perdió todo y lo recuperó, y de cuando conoció a Tomás, el padre de Mateo. Una noche, mientras estaban sentados en el porche bajo las estrellas, Mateo se atrevió a preguntar algo que llevaba tiempo queriendo saber. Gabriel, ¿cómo conociste a mi papá? Gabriel se quedó en silencio por un momento. Miró hacia el cielo. Luego suspiró. Fue hace 15 años, comenzó. Yo acababa de perder todo. Mi negocio había quebrado. Debía dinero. Mi esposa estaba enferma y yo no tenía cómo pagar el tratamiento. Estaba desesperado. Hizo una pausa. Una noche consideré hacer algo terrible, algo de lo que me arrepentiría para siempre. Mateo lo miraba fijamente. Pero esa misma noche, continuó Gabriel, conocí a tu padre. Estaba en una cantina, ahogando mis penas, y él entró, se sentó a mi lado. No nos conocíamos, pero empezamos a hablar, y yo, no sé por qué, le conté todo. Le dije lo desesperado que estaba. Gabriel sonrió tristemente. ¿Y sabes qué hizo tu papá, sin conocerme, sin saber si yo le iba a pagar algún día? Me ofreció trabajo. Me dijo, mañana a las 6, ven a mi taller, necesito ayuda. Mateo sintió un calor en el pecho. Fui, y trabajé para él durante 2 años. Me pagó bien, me trató como familia. Gracias a él, pude salvar a mi esposa, pude pagar mis deudas, pude volver a empezar. Gabriel se limpió una lágrima. Tu padre me salvó la vida, Mateo, y nunca pude agradecerle lo suficiente. Mateo tragó saliva. Su padre siempre había sido su héroe, pero escuchar esto, saber que también había sido héroe para otros, lo llenaba de orgullo. Cuando me enteré de lo que pasó, dijo Gabriel, con voz temblorosa, sentí que el mundo se derrumbaba de nuevo, y lo único que pensé fue, tengo que encontrar a su hijo, tengo que cuidarlo, es lo mínimo que puedo hacer. Gabriel lo miró, y aquí estás, y cada día que pasa, me recuerdas más a él. Mateo sintió las lágrimas caer. ¿De verdad? Gabriela sintió. Tiene sus ojos, su forma de ser callado pero fuerte, su bondad. Mateo no sabía qué decir. Solo se acercó a Gabriel y lo abrazó. Y Gabriel lo sostuvo, fuerte, como un padre. Pero la historia no terminaba ahí. Un mes después, Gabriel le dijo a Mateo que había algo que quería mostrarle. Ven conmigo, dijo un sábado por la mañana. Lo llevó en la camioneta. Condujeron durante 1 hora, hasta llegar a un cementerio pequeño en las afueras del pueblo donde Mateo había nacido. Mateo sintió un escalofrío. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó. Gabriel apagó el motor.
Respiró profundo. «Quiero que veas algo». Bajaron. Caminaron entre las tumbas. El viento soplaba suave. El sol brillaba entre las nubes. Finalmente, Gabriel se detuvo frente a dos tumbas sencillas, con cruces de madera y nombres grabados. Tomás Reyes, Rosa Reyes. Mateo sintió que el aire le faltaba. Hacía semanas que no venía aquí. No había querido. Era demasiado doloroso. Gabriel se arrodilló frente a las tumbas. Puso una mano sobre la tierra. «Tomás», dijo en voz baja, «cumplí mi promesa. Encontré a tu hijo y voy a cuidarlo, como tú me cuidaste a mí». Mateo no pudo más. Se arrodilló al lado de Gabriel y lloró. Lloró todo el dolor que había guardado, todo el miedo, toda la soledad. Y mientras lloraba, sintió algo, una presencia, como si sus padres estuvieran ahí, escuchándolo, cuidándolo. Gabriel puso una mano en su hombro. «Ellos están orgullosos de ti, Mateo, lo sé». Mateo levantó la mirada. «¿Tú crees?». Gabriel asintió. «Estoy seguro». Se quedaron ahí un rato más, en silencio, honrando la memoria de quienes ya no estaban, pero que nunca se habían ido realmente. Cuando volvieron a la camioneta, Mateo se sentía diferente, más ligero, como si algo dentro de él finalmente hubiera sanado. Pero había una cosa más, algo que Gabriel no le había dicho todavía. Esa noche, de regreso en casa, mientras cenaban, Gabriel respiró hondo. «Mateo, hay algo que necesito decirte». Mateo levantó la mirada. «He estado pensando mucho en esto», continuó Gabriel, «y quiero hacerte una pregunta importante». Hizo una pausa. «¿Te gustaría que yo fuera tu tutor legal? ¿Que oficialmente te quedaras conmigo? ¿Para siempre?». El corazón de Mateo se detuvo. «¿Para siempre?». Gabriel asintió. «Sí, no como algo temporal, no como un favor, sino como familia». Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad quieres eso?». Gabriel sonrió con los ojos brillantes. «Más que nada en el mundo». Y en ese momento, Mateo supo que esto no era casualidad, que no era suerte, era algo más grande. Era Dios respondiendo sus oraciones de una forma que nunca imaginó. «Sí», susurró Mateo con voz temblorosa, «quiero quedarme contigo». Gabriel se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Mateo, y ambos lloraron. Lloraron de alegría, de alivio, de esperanza, porque después de tanta oscuridad, finalmente había luz. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Mateo. Por primera vez desde la muerte de sus padres, sentía que tenía un hogar, un lugar donde pertenecía, donde era amado. Gabriel cumplió su promesa. Inició los trámites legales para convertirse en su tutor. Fue un proceso largo, burocrático, lleno de papeles y audiencias, pero al final lo lograron. Mateo ahora tenía oficialmente una nueva familia. Y aunque Gabriel nunca trató de reemplazar a Tomás, nunca pidió que lo llamara papá, Mateo comenzó a verlo de esa manera, porque Gabriel hacía todo lo que un padre hace. Lo llevaba a la escuela cada mañana, le preparaba el almuerzo, lo ayudaba con las tareas, lo escuchaba cuando tenía miedo, lo consolaba cuando tenía pesadillas y, sobre todo, le enseñaba. Le enseñaba a trabajar la tierra, a ser responsable, a no rendirse. «La vida es dura, Mateo», le decía Gabriel mientras sembraban juntos. «Pero tú eres más fuerte, nunca lo olvides». Mateo aprendía rápido, y cada día que pasaba se sentía más seguro, más completo. Comenzó a sonreír de nuevo, a reír, a jugar. Los vecinos de la finca lo conocían y lo querían. Doña Mercedes, la vecina más cercana, siempre le guardaba dulces. Don Luis lo invitaba a pescar en el río. Mateo volvía a sentir algo que pensó que nunca volvería a sentir: comunidad. Pero más que eso, volvía a sentir esperanza. Una tarde, Gabriel lo llevó al pueblo. Entraron a una tienda de ropa. «Elige lo que quieras», dijo Gabriel. Mateo lo miró sorprendido. «¿De verdad?». Gabriel asintió. «Necesitas ropa nueva. Ya has crecido y mereces tener cosas bonitas». Mateo recorrió la tienda.
Eligió un par de pantalones, unas camisas, unos zapatos nuevos. Cuando llegó el momento de pagar, Gabriel sacó su billetera sin dudarlo. En el camino de regreso, Mateo miró por la ventana con las bolsas en su regazo. «Gracias», dijo en voz baja. Gabriel lo miró de reojo. «¿Por qué?» «Por todo», respondió Mateo. «Por no dejarme solo, por buscarme, por quererme». Gabriel sintió un nudo en la garganta. «No tienes que agradecer nada, Mateo. Esto es lo que la familia hace. Se cuida». Mateo sonrió. «Eres mi familia». Y Gabriel, con los ojos brillantes, asintió. «Tú también eres la mía». Llegó el cumpleaños de Mateo. Cumplía 9 años. Gabriel preparó una pequeña fiesta. Invitó a los vecinos, a los pocos amigos que Mateo había hecho en la nueva escuela. Hubo pastel, música, risas. Mateo estaba radiante. Cuando llegó el momento de soplar las velas, todos cantaron. Y Mateo cerró los ojos pensando en un deseo. «Gracias, Dios, por traerme hasta aquí, por darme una segunda oportunidad, por Gabriel». Sopló las velas, y todos aplaudieron. Después, cuando los invitados se fueron, Gabriel se sentó con él en el porche. «¿Qué pediste?», preguntó Gabriel. Mateo sonrió. «No puedo decirlo. Dicen que si lo dices, no se cumple». Gabriel rió. «Tienes razón». Se quedaron en silencio un momento. El cielo estaba lleno de estrellas. «Gabriel», dijo Mateo de pronto. «¿Sí? ¿Crees que mis papás me están viendo?» Gabriel lo miró. Puso una mano en su hombro. «Estoy seguro de que sí, y están orgullosos del hombre en el que te estás convirtiendo». Mateo sintió una paz profunda. «Yo también creo eso». Un año después, Mateo ya era un niño completamente diferente. Ya no era el niño asustado, roto, que había llegado al orfanato. Ahora era fuerte, seguro, feliz. Iba a la escuela, sacaba buenas notas, tenía amigos, y cada noche, antes de dormir, agradecía. Agradecía por Gabriel, por la finca, por su nueva vida, pero sobre todo, agradecía por haber sobrevivido, porque había aprendido algo que nunca olvidaría, que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz, siempre hay esperanza, y que Dios nunca abandona a sus hijos. Un domingo Gabriel lo llevó a la iglesia del pueblo. Era una iglesia pequeña, de paredes blancas y vitrales de colores. Olía a incienso y a madera vieja. Se sentaron en una de las bancas del fondo. El sacerdote habló sobre la providencia divina, sobre cómo Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no lo vemos. Mateo escuchaba atentamente, y cuando el sacerdote dijo: «Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento correcto», Mateo miró a Gabriel, y Gabriel le devolvió la mirada, y ambos sonrieron, porque sabían que eso era exactamente lo que había pasado, que no había sido casualidad, que no había sido suerte, había sido un milagro. Al salir de la iglesia, caminaron juntos por el pueblo. «Sabes, Mateo», dijo Gabriel, «tu padre siempre decía algo que nunca olvidé». «¿Qué?», decía. «La vida te quita, pero también te da, y a veces te da más de lo que perdiste». Mateo asintió pensativo. «Creo que tenía razón». Gabriel lo miró con ternura. «Yo también lo creo». Y siguieron caminando, bajo el sol, con el viento suave acariciando sus rostros. Dos personas que el destino había unido. Dos almas que se habían encontrado en medio del dolor y que ahora caminaban juntas hacia el futuro, hacia la luz. Han pasado 5 años desde aquel día en el orfanato. Mateo ahora tiene 14 años. Es un joven fuerte, de mirada clara, con una sonrisa fácil. Ya no es el niño roto que una vez fue. Sigue viviendo con Gabriel en la finca, y su relación es más fuerte que nunca. Gabriel le ha enseñado todo lo que sabe, a trabajar duro, a ser honesto, a cuidar de los demás. Pero más que eso, le ha enseñado a amar. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando el techo del gallinero, Mateo se detuvo. «Gabriel», dijo, «quiero contarte algo». Gabriel bajó el martillo. «Dime». Mateo respiró hondo. «He estado pensando en lo que quiero hacer con mi vida, en lo que quiero ser.
Gabriel asintió escuchando. Y decidí, continuó Mateo, que quiero ser como tú. Quiero ayudar a otros, a niños que están solos, que no tienen a nadie. Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Mateo asintió. Sí, porque tú me salvaste y ahora yo quiero salvar a otros. Gabriel se acercó, lo abrazó fuerte. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, susurró. Lo sé, respondió Mateo, porque tú me enseñaste a ser como él. Y en ese momento todo cobró sentido. El dolor, la pérdida, el abandono, todo había tenido un propósito. Mateo había sido salvado para salvar a otros. Esa noche, sentados en el porche, bajo el cielo estrellado, Gabriel le contó algo que nunca le había dicho. ¿Sabes, Mateo? El día que te encontré en el orfanato no fue casualidad. Mateo lo miró confundido. ¿Qué quieres decir? Gabriel sonrió. Llevaba semanas orando, pidiéndole a Dios que me mostrara qué hacer con mi vida. Me sentía solo, vacío, sin propósito. Hizo una pausa. Y una noche tuve un sueño. Soñé con tu padre y me dijo, busca a mi hijo, él te necesita y tú lo necesitas a él. Mateo sintió un escalofrío. Al día siguiente, continuó Gabriel, supe exactamente dónde buscarte. Y cuando te vi sentado solo en ese comedor, supe que era a ti. Supe que Dios me había guiado hasta ti. Mateo no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti, Mateo. Me diste un propósito, me diste una razón para seguir adelante. Gabriel lo miró con una ternura infinita. Eres mi hijo, en todos los sentidos que importan. Mateo se lanzó a sus brazos y lloró de gratitud, de amor, de paz. Porque finalmente, después de todo el dolor, había encontrado su lugar en el mundo. Había encontrado su hogar, había encontrado su familia y había encontrado su propósito. Hoy, Mateo está terminando la preparatoria. Es uno de los mejores estudiantes de su escuela y ha decidido estudiar trabajo social. Quiere ayudar a niños huérfanos. Quiere ser para ellos lo que Gabriel fue para él. Gabriel, ahora con 60 años, sigue trabajando en la finca. Más lento, pero igual de fuerte. Y cada noche, cuando se sientan juntos en el porche, miran las estrellas y agradecen por el camino que recorrieron, por el dolor que los forjó, por el amor que los sanó. ¿Sabes qué, Gabriel? Dice Mateo una noche. ¿Qué? Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar todo lo que pasó, no lo haría. Gabriel lo mira, sorprendido. ¿Por qué? Mateo sonríe. Porque todo ese dolor me trajo hasta ti, y no cambiaría eso por nada. Gabriel siente las lágrimas correr. Yo tampoco, hijo, yo tampoco. Y se quedan ahí, en silencio, bajo las estrellas, dos almas que se encontraron en la oscuridad y que juntos encontraron la luz. Esta historia no es solo sobre Mateo, no es solo sobre Gabriel, es sobre ti, sobre todas las veces que has sentido que estás solo, que nadie te ve, que el mundo te dio la espalda, sobre todas las veces que has llorado en silencio, preguntándote, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? Quiero que sepas algo. No estás solo, nunca lo has estado. Dios te ve, aunque no lo sientas, aunque parezca que el silencio es eterno. Él está ahí, moviendo piezas, preparando el camino, poniendo a las personas correctas en tu vida en el momento exacto. Mateo pensó que todo estaba perdido, que ya no había esperanza, que nadie lo quería, pero Dios tenía otros planes y los tiene para ti también. Tal vez hoy estás pasando por algo difícil, tal vez sientes que ya no puedes más, que el dolor es demasiado, pero escúchame, este no es el final de tu historia. Es solo un capítulo oscuro, sí, pero no el último. Porque después de la noche más oscura, siempre viene el amanecer, y tu amanecer está más cerca de lo que piensas. Tal vez tu Gabriel ya está en camino, tal vez la respuesta que has estado esperando está a punto de llegar. Solo tienes que resistir un poco más,
Solo tienes que seguir creyendo, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Nunca. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, compártela. Compártela con alguien que necesite escucharla, con alguien que esté pasando por un momento difícil, con alguien que necesite recordar que no está solo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias que te recuerdan que siempre hay esperanza, suscríbete, porque cada semana traigo una nueva historia para ti. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, no importa cuán oscuro esté el camino hoy, siempre, siempre hay luz al final. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima historia.